Julio 18. Primera de Crónicas 26, versión Reina Valera 1995. Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los hombres en la guardia con sus hermanos, para servir en la casa de Jehová. Echaron suertes, el pequeño con el grande, según sus casas paternas, para cada puerta. Para la puerta del oriente, la suerte cayó sobre Selemías. Echaron otra vez suertes, y la parte norte le tocó a su hijo Zacarías, consejero entendido. A Obed-Edom le tocó la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del templo. Para Supim y Josa la del occidente, la puerta de Salequet, en el camino de la subida. Las guardias se correspondían unas a otras. Al oriente 6 levitas, al norte 4 de día, al sur 4 de día, y en la casa de provisiones de 2 en 2. En el atrio de los utensilios, al occidente, había 4 para el camino, y 2 para el atrio mismo. Estas son las distribuciones de los porteros, hijos de los coreitas y de los hijos de Merari. De los levitas, Ahías estaba encargado de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de las cosas santificadas. Los hijos de Ladán, hijo de Gersón, tenía a los jehielitas por jefes de familia de Ladán, el gersonita. Los hijos de Jehieli, Setán y su hermano Joel estuvieron a cargo de los tesoros de la casa de Jehová. De entre los amramitas, de los isharitas, de los hebronitas y de los uzielitas, Seguel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era tesorero mayor. En cuanto a su hermano Eliezer, sus descendientes por línea directa fueron Rehabías, Yesaías, Joram, Sicri, Selomit. Este Selomit y sus hermanos tenían a su cargo todos los tesoros de todas las cosas santificadas que había consagrado el rey David, y los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares y de centenas, y los jefes del ejército. Lo habían consagrado de las guerras y de los botines, para reparar la casa de Jehová. Asimismo, todas las cosas que habían consagrado el vidente Samuel y Saúl, hijo de Cis, Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarbia, y todo lo que cualquiera consagraba, estaba a cargo de Selomit y de sus hermanos. De los isharitas, Kenanías y sus hijos eran gobernadores y jueces sobre Israel en asuntos exteriores. De los hebronitas, Hasabías y sus hermanos, hombres de vigor, en número de 1700, gobernaban a Israel al otro lado del Jordán, al occidente, para toda la obra de Jehová y el servicio del rey. El jefe de los hebronitas, repartidos en sus linajes por sus familias, era Jerías. En el año 40 del reinado de David se registraron y se halló entre ellos a hombres fuertes y vigorosos en Yazer de Galat. Los hermanos de Jerías eran hombres valientes, en número de 2700, jefes de familias, los cuales el rey David constituyó sobre los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, para todas las cosas de Dios y los negocios del rey. Primera de Crónicas 27, versión Reina Valera antigua. Y los hijos de Israel, según su número, a saber, príncipes de familias, tribunos, centuriones y oficiales de los que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes en todos los meses del año, eran en cada división 24,000. Sobre la primera división del primer mes estaban Yasobán, hijo de Saptiel, y había en su división 24,000. De los hijos de Fares fue el jefe de todos los capitanes de las compañías del primer mes. Sobre la división del segundo mes estaba Dodai, Ahojita y Miclot. Era mayor general en su división, en la que también había 24,000. El jefe de la tercera división para el tercer mes era Benaías, hijo de Joiada, sumo sacerdote, y en su división había 24,000. Este Benaías era valiente entre los 30 y sobre los 30, y en su división estaba
Amisabat su hijo. El cuarto jefe para el cuarto mes era Asael, hermano de Joab, y después de él Zebadías su hijo, y en su división había 24,000. El quinto jefe para el quinto mes era Sambut Isrita, y en su división había 24,000. El sexto para el sexto mes era Ira, hijo de Isés de Tecoa, y en su división 24,000. El séptimo para el séptimo mes era Geles Pelonita, de los hijos de Efraín, y en su división 24,000. El octavo para el octavo mes era Sibecai, Usatita, de Sarají, y en su división 24,000. El noveno para el noveno mes era Abiezer Anatotita, de los benjamitas, y en su división 24,000. El décimo para el décimo mes era Maharai, Netofatita, de Sarai, y en su división 24,000. El undécimo para el undécimo mes era Benaías, Piratonita, de los hijos de Efraín, y en su división 24,000. El duodécimo para el duodécimo mes era Heldai, Netofatita, de Otniel, y en su división 24,000. Asimismo, sobre las tribus de Israel, el jefe de los rubenitas era Eliezer, hijo de Sicri, de los simeonitas, Cefatías, hijo de Macá, de los levitas, Hasabías, hijo de Camuel, de los aaronitas, Sadoc, de Judá, Eliú, uno de los hermanos de David, de los de Isaacar, Omri, hijo de Micael, de los de Zabulón, Ismaías, hijo de Abdiel, de los de Neftalí, Yerimot, hijo de Asriel, de los hijos de Efraín, Oseas, hijo de Asasía, de la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedaía, de la otra media tribu de Manasés en Galat, Ido, hijo de Zacarías, de los de Benjamín, Saasiel, hijo de Abner, y de Dan, Azarael, hijo de Jeroam. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel. Y no tomó David el número de los que eran de 20 años abajo, por cuanto Jehová había dicho que él había de multiplicar a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarvia, había comenzado a contar, mas no acabó, pues por esto vino la ira sobre Israel. Y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. Y Asmavet, hijo de Adiel, tenía cargo de los tesoros del rey, y de los tesoros de los campos y de las ciudades, y de las aldeas y castillos, Jonatán, hijo de Usías, y de los que trabajaban en la labranza de las tierras, Esri, hijo de Kelut, y de las viñas Simi, Ramatita, y del fruto de las viñas para las bodegas, Zabdías, Sifmita, y de los olivares e higuerales que había en las campiñas, Baalhanán, Gederita, y de los almacenes del aceite, Joás, de las vacas que pastaban en Sarón, Sitrai Saronita, y de las vacas que estaban en los valles, Safat, hijo de Adlai, y de los camellos, Obil, Ismaelita, y de las asnas, Gedías, Meronotita, y de las ovejas, Jasís, Agareno. Todos estos eran superintendentes de la hacienda del rey David. Y Jonatán, tío de David, era consejero para un prudente y escriba, y Jehiel, hijo de Jacmoní, estaba con los hijos del rey. Y también Aquitofel era consejero del rey, y Usai Araquita, amigo del rey. Después de Aquitofel era Joiada, hijo de Benaías, y Abiatar, y Joab era el general del ejército del rey. Romanos 4, versión La Palabra Hispanoamérica. La fe y la promesa de la herencia. Dios prometió a Abraham y a sus descendientes que recibirían en herencia el mundo entero, y no vinculó tal promesa a ley alguna, sino a la fuerza salvadora de la fe. Pues bien, si los herederos lo fueran en virtud del cumplimiento de la ley, la fe quedaría sin valor y la promesa sin eficacia. La ley lleva consigo la sanción punitiva, pero donde no existe ley tampoco hay violación de ella.
Por eso, la promesa está vinculada a la fe, de manera que al ser gratuita, quede asegurada para todos los descendientes de Abraham, no solo para los que pertenecen al ámbito de la ley, sino también para los que pertenecen al de la fe de Abraham, que es nuestro Padre común. Como dice la Escritura, te he constituido padre de muchos pueblos, y lo es ante Dios en quien creyó, el Dios que infunde vida a los muertos y llama a la existencia a lo que no existe. Esperando incluso cuando parecía cerrado el camino a la esperanza, creyó Abraham que llegaría a convertirse en padre de muchos pueblos, según lo que Dios le había prometido. Así será tu descendencia. Y no vaciló en su fe, aun siendo consciente de que su cuerpo carecía ya de vigor, tenía casi 100 años, y de que el seno de Sara era ya incapaz de concebir. Lejos de hacerle caer en la incredulidad, la promesa de Dios robusteció su fe. Reconoció así la grandeza de Dios y manifestó su plena convicción de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Esto precisamente le valió para ser amigo de Dios. Y cuando dice la Escritura le valió, no se refiere únicamente a Abraham, sino también a nosotros, a quien nos valdrá igualmente. A nosotros que creemos en el que resucitó a Jesús, nuestro Señor, a quien Dios entregó a la muerte por nuestros pecados y resucitó para ser nuestra salvación. Romanos 5, versión La Palabra España. Nueva vida en Cristo. Paz con Dios por medio de Cristo. Restablecidos pues en la amistad divina por medio de la fe, Jesucristo nuestro Señor nos mantiene en paz con Dios. Ha sido en efecto Cristo quien nos ha facilitado mediante la fe esta apertura a la gracia en la que estamos firmemente instalados, a la vez que nos sentimos orgullosos, abrigando la esperanza de participar en la gloria de Dios. Es más, hasta de las dificultades nos sentimos orgullosos, porque sabemos que la dificultad produce constancia. La constancia produce una virtud a toda prueba, y una virtud así es fuente de esperanza. Una esperanza que no decepciona, porque al darnos el Espíritu Santo, Dios nos ha inundado con su amor el corazón. Salmos 14, versión Palabra de Dios para todos. La maldad de los seres humanos. Al director, canción de David. Van pensando los insensatos sin tener presente a Dios. Se han corrompido y cometen crímenes horribles. No hay ni uno que haga el bien. El Señor observó desde el cielo a los seres humanos para ver si había alguien que fuera sabio y buscara seguir a Dios. Pero todos se habían alejado de Dios. Todos se habían vuelto perversos. No hay ni uno que haga el bien, ni uno solo. ¿Acaso son tan ignorantes los perversos, esos que devoran a mi pueblo como si fuera pan? Nunca buscan al Señor. Cuando Dios envíe su castigo a los que hacen el mal, se apoderará de ellos un gran terror, porque Dios está siempre con la gente justa. Aunque ustedes traten de frustrar los deseos del oprimido, el Señor es su refugio. Ojalá que la salvación de Israel viniera del que habita en el monte de Sión. Cuando el Señor restaure la fortuna de su gente, que sea feliz el pueblo de Jacob, que se alegre el pueblo de Israel. Proverbios 19, versión Reina Valera antigua. A Jehová empresta el que da al pobre, y él le dará su paga.